Lo que pasa es que cuando yo tenía 12 años, yo me dedicaba a escuchar la radio. Cuando estaba en el colegio, en la secundaria, escuchaba la radio y sintonizaba los partidos de los campeonatos de España, de Italia, de Argentina, y los anotaba en un cuaderno único. Entonces me dedicaba a eso. Cuando tenía como 13 años, en las radios, en los programas deportivos, la información era muy primitiva y el conocimiento de los periodistas de esa época era bastante reducido. Entonces yo tenía mucha información y empecé a llamar a las radios y daba información de esos campeonatos. Entonces yo llamaba y les daba todo, resultado, goleadores, tablas de posiciones. Entonces Hermes Bertrand Anduray, conocido como Mito Anduray, que era un gran caricaturista, me dijo un día, porque yo tenía 13 años, llamaba todos los domingos para darle información, y me dijo, ¿por qué no te venís para acá mejor? En vez de estar llamando por teléfono. Entonces empecé a ir desde que tenía 13 años y ahí se da el comienzo de mi carrera como periodista deportivo. La entrada a Televicentro. O sea, primero trabajé en radio 4 años, después me fui a estudiar. Mientras estuve estudiando en Chile, en la universidad, hice cursos de teatro, de locución, de modelaje y de cosas relacionadas con la farándula. Entonces, cuando regresé, vi a César Quesada, que fue compañero mío en la radio cuando yo estaba niño. Y entonces él me dijo, con la preparación que traes deberías entrar a la tele. Entonces me llevó al canal y me presentó al señor Ferrari. Pensaba hacer un concurso grande desde el principio, pero el canal no me lo permitía, porque no tenía las facilidades para hacer una cosa grande, tipo Sábado Gigante, que esa era mi idea original. Entonces, lo que me permitieron en 1990 fue hacer un pedacito de Cinco Deportivo como concurso, y le llamamos Xero de Dinero, y consistía en preguntas deportivas. ¿En algún momento le preocupó la percepción que pudiese tener el público por el hecho de ver a Salvador Narral en Cinco Deportivo de traje y hablando de cosas muy serias y el mismo día, porque se transmite el mismo día, ver a Salvador Nasralla cantando, bailando, regalando cosas en medio de la gente? O sea, ¿en algún momento como que preocupó eso? ¿Cómo podía percibir el hecho de que Salvador Nasralla tuviese tal vez dos personalidades en un solo día? Como yo estudié teatro 2 años, Xero siempre lo concebí como una actuación, y el Cinco Deportivo es algo natural, de cosas reales. Xero es un juego, entonces no, nunca me preocupó la percepción de la gente, porque desde que yo regresé de estudiar, siempre fui incorporando cosas que nuestra primitiva sociedad no conocía. Entonces, eh, para mí fue como enseñar un poco que uno puede tener dos caras, igual que las puede tener un actor. Hoy puede actuar de malo, mañana puede actuar de bueno. No me preocupó y sabía que lo podía lograr, pese a que en ninguna parte del mundo existe eso, una persona que haga esa dualidad de cosas tan diametralmente diferentes. Bien, pues esa fue la primera parte de la entrevista con el ingeniero Salvador Nasralla, a donde hablamos de sus inicios en la televisión y también de Xero de Dinero. Pero vamos rápidamente con la segunda parte, a donde nos habla sobre su opinión con respecto al fútbol de Honduras. Ahí vamos. Ingeniero, roces con dirigentes deportivos, Cocoya Budog, No, con Cocoy nunca he ¿no? tenido, no, no, no. Y con algún dirigente deportivo en particular, porque me imagino que mucha gente lo escucha a Salvador Narrala en Cinco Deportivo y lo escucha proponer soluciones para muchos problemas que hay en el mundo del deporte. Hay algunos que se molestan, pero yo no lo hago para que ellos se molesten. O sea, yo sé que tengo la verdad, o sea, sé que las cosas que digo son las cosas que le convienen al deporte hondureño. Yo no los digo por molestarlos, sino que lo digo porque esa es la necesidad que tiene el país. Entonces ellos, bueno, algunos en su ignorancia no se dan cuenta, pero yo nunca he querido ser directivo, yo no, ni quitarles el puesto, solamente que las personas cuando se meten a algo tienen que dominar ese tema. Si no dominan el tema, entonces es mejor que se hagan a un lado, porque de lo contrario le hacen daño al país. Pues de alguna manera el hecho de que usted sea una persona tan reconocida en televisión siempre da apertura a que existan críticas. El hecho de ser una figura pública es algo a lo que se expone. Pero por ahí hubo roces con personas conocidas también, incluso en los medios. Hablemos del caso de Diógenes Cruz, que en paz descanse.
que le hizo mucho daño al fútbol hondureño, una de las personas que más daño le hizo al fútbol. En el caso de él era el hombre más importante en deporte hasta que yo vine. Lo que él decía era la última palabra y no siempre la palabra correcta. Entonces cuando empecé yo a tener una presencia en televisión y la gente empezó a darse cuenta que las cosas que yo decía tenían peso, entonces él empezó a criticarme y a inventarse cosas. Entonces yo lo único que hice fue defenderme. No, yo no empecé la pelea, lo único que hice fue defenderme cuando las injurias eran demasiado graves. Cuando eran cosas así muy sencillas, muy leves, yo no hice mucho caso, pero cuando ya empiezan a hablar de cosas delicadas, entonces sí tuve que defenderme. Sin embargo, esos roces se dieron en los medios, pues nada más, o sea, nunca hubo algún episodio, digamos, en persona que... No, 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 en persona no, solamente era él hablando en la radio, hablando mal de mí, porque eso produciría una respuesta mía y produciría audiencia de él. Me imagino que fue una estrategia de él para tener audiencia. Sí, definitivamente. Ingeniero, el otro día platicaba con un amigo sobre, bueno, lamentábamos una vez más no estar en el Mundial y empezábamos a platicar, bueno, ¿y por qué no estamos? ¿Por qué no fuimos? Y obviamente todas las cosas, que los directivos hacen esto, que se roban la plata, muchísimas cosas que siempre se dicen en medios y en los diferentes ambientes comunes. Ahora, ¿por qué piensa Salvador Nasralla que Honduras no clasifica al Mundial desde el 82? Fundamentalmente por errores directivos. Ahora, a partir de ese momento, ya no tenemos tan buena gente para llegar a un mundial. Pero en los años 90 y hasta la eliminatoria pasada, teníamos una excelente calidad humana que tendría que habernos conducido al campeonato mundial. No llegamos al mundial por falta de gente capaz dirigiendo los destinos del fútbol. Sí, y es que lo que pasa es que la experiencia de España 82, pues es algo que la gente sigue recordando, pues lógicamente fue la última vez, que la única vez que hemos estado en una Copa del Mundo. Si no me equivoco, usted viajó con la selección a ese mundial. Sí, sí, yo me acuerdo, me dijeron de todo. Por haber sido incluido, yo apenas tenía 5 años trabajando en los medios, en la televisión, y fui incluido en esa delegación como jefe de prensa y de relaciones públicas y bueno, me tocó vivir todo eso y los jugadores que acudieron al mundial y todo reconocen que fue muy bueno mi aporte en muchos aspectos que nosotros éramos muy, muy primitivos. Nuestra sociedad es una sociedad muy primitiva. Si le preguntara yo cuántos partidos ha narrado, pues obviamente no me va a dar el dato, pero sí estoy seguro de que hay algunos que recuerda con más cariño y unos que recuerda con muchísima tristeza. Bueno, sí, el partido que recuerdo más probablemente es el partido del 1 de septiembre del 2001 en Washington, cuando Honduras venció a Estados Unidos en Washington 3-2. Porque ese partido tuvo ciertas connotaciones, el ambiente, cancha extraña, no sé, ahí sentí una emoción mayor que en otros partidos. Y la tristeza más grande, quizá cuando pitaron el penal y perdimos en el partido contra Yugoslavia en el Campeonato Mundial de España, cuando quedamos eliminados aquí en Tegucigalpa contra Trinidad y Tobago en 1988, y que nadie decía nada, digamos, nadie decía nada. O sea, los momentos en los que hemos quedado fuera de los mundiales, esos son los momentos más tristes.